Antes de entrar en los detalles del premio y las características, creo que es importante poder informar respecto al concepto de pérdidas y desperdicios de alimentos y cómo este tema ha venido evolucionando, ¿no?, en los últimos años y qué acciones se han tomado en el país, ¿no? Un poco para conocer cuáles son las motivaciones de que el Ministerio de Agricultura y Riego esté tomando iniciativas, ¿no?, respecto a esta problemática. Primero, comentarles, ¿no?, un poco cómo estamos en el contexto mundial, ¿no? Hay muchos elementos, muchas variables que nos llaman la atención y son también a la misma vez contradictorias, ¿no? Por ejemplo, sabemos que tenemos más de 820 millones de personas que viven, ¿no?, en situación de hambre, muchos de ellos niños, ¿no? 1 de cada 7 personas sufre esta condición, lo cual significa el 11% de la población mundial, ¿no? Y si pensamos en Latinoamérica, esto afecta a 43 millones de personas, ¿no?, lo cual es realmente alarmante. Al mismo tiempo, tenemos una creciente población. Se estima que para el año 2050 estaremos bordeando los 10.000 millones de habitantes, ¿no? Lo que implica una serie de elementos, ¿no? La dinámica entre el ámbito rural y las ciudades se acrecienta, ¿no? Y las diferencias entre ambos lugares también, ¿no? Vemos que hay un creciente abandono del campo, lo cual está totalmente vinculado con la creciente urbanización, ¿no? Cada vez más personas viven en ciudades, lo cual implica que tengamos que alimentar esas ciudades, ¿no? Son más personas que no se dedican a labores productivas y obviamente necesitan alimentarse, ¿no? Requieren alimentos, hay una presión sobre ello. Entonces, ¿qué pasa, no? Porque el campo se va quedando, eh, entre comillas, abandonado, y ¿qué vamos a hacer para generar más alimentos, ¿no? Esto aparentemente podría originar una crisis alimentaria, ¿no?, u otros problemas como una presión sobre los recursos naturales también, ¿no?, porque cada vez demandamos más alimentos y servicios para la población en las ciudades. Comentando este tema de los recursos naturales, tenemos también que hay un creciente estrés hídrico en diferentes zonas del mundo, ¿no? El mismo en Perú lo hemos visto en los últimos meses, ¿no? Se ha declarado en emergencia hídrica la zona norte del país. Y claro, hay mucha presión por diferentes sectores, por las mismas ciudades, ¿no? Hay una alta demanda de este recurso para diversas actividades, ¿no? Y a la par no tenemos acceso a agua potable, ¿no? 1.300 millones de personas no tienen acceso, ¿no?, a esta condición de agua de calidad para su consumo, ¿no? Y por otro lado, hablando de agricultura, en el mundo, sabemos también que más del 24% de los gases de efecto invernadero son emitidos por este sector, ¿no? Lo que conlleva que, claro, pensemos en mejores prácticas, en una agricultura sostenible, y qué acciones podemos tomar al respecto, ¿no? Y ahora les comento cómo estamos en Perú, ¿no? En Perú también tenemos esta situación de hambre, ¿no? Más de 3 millones de personas, de peruanos, sufren de esta condición, que es aproximadamente el 10% de la población peruana, y de este grupo aproximadamente 43.5% de niños sufren de anemia, ¿no?, menores de 3 años. Entonces, ¿qué está pasando, no? Hay una mala disponibilidad o un difícil acceso tal vez a alimentos nutritivos, ¿no? Obviamente por diversas razones, pero es un hecho real. A la par, tenemos también, como les comentaba, el estrés hídrico, la costa, que es donde se concentra la mayor parte de la población, es quien concentra el 70% de la misma, ¿no? Entonces, ahí vemos una de esas primeras
¿no? Discrepancias, ¿no? En donde más déficit tenemos, hay más demanda de recursos, en este caso naturales, de agua y por ende también de alimentos. Otros elementos a considerar en el caso peruano, ya concentrarnos en el tema agrario y relacionado a la agricultura, ¿no? 26% de los agricultores mencionan que la mayor causa de sus pérdidas y cosechas se da, bueno, por diversos motivos relacionados a plagas, enfermedades y otros animales, ¿no? Asimismo, tenemos aquí algunos ejemplos de mermas y pérdidas que tenemos en el campo o en la cadena de suministro, en el caso de mango y chirimoya, por ejemplo, de entre 15 a 45%, ¿no? Alimentos que se pierden y que no pueden llegar a su destino, ¿no? Alimentar a eh, la población vulnerable, que pueden ser estos niños u otras personas que no acceden a cubrir sus requerimientos calóricos, ¿no? Tan necesarios para poder alimentarse. Y viendo en términos económicos también, ¿no? Estos desperdicios que se puedan generar en el país significarían una pérdida, ¿no? De aproximadamente 11.000 millones al año, ¿no? Se estima que bordean el 5.8% del aporte que nosotros damos al PBI. O sea, aportamos, pero al mismo tiempo estamos desperdiciando. Entonces ahí vuelven las contradicciones, ¿no? Y ahora todo esto que les he comentado, cómo es que se relaciona, ¿no? Estrictamente con las pérdidas de alimentos, ¿no? Según la FAO, se estima que un tercio de la producción de alimentos destinados para consumo humano se desperdicia en todo el mundo, ¿no? Lo cual implica que desperdiciemos también agua, ¿no? Y ese impacto ambiental que hemos generado para la creación de esos productos, de esos alimentos, se pierda también, ¿no? Entonces estamos de alguna forma contaminando doblemente, ¿no? Estos alimentos que se pierden o desperdician podrían contribuir a reducir el hambre y la desnutrición, como hemos visto en las cifras en los casos del mundo y en el caso de Perú, ¿no? Producimos alimentos, pero no llegan a todos, o en el camino se pierden y se desperdician, ¿no? Entonces, esa es una de las contradicciones más grandes, ¿no? En esta problemática. Si contabilizáramos toda la producción de alimentos en el mundo, sí alcanzaría para cubrir el hambre que hay en muchos países, pero lamentablemente la mala gestión y también las prácticas y los hábitos de los consumidores hacen que lamentablemente estos alimentos se pierdan y no lleguen al destino ideal, ¿no? Que es poder nutrir a las personas.